poder nos librará. En este trance agudo, con furia y con afán, acósanos atan por armas de Jabel, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros peleará, de Dios el escogido, es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus
cabeza. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por su gentileza que nos permiten llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, donde se encuentren por este medio, en este hermoso primer día de la semana, para entonar cantos a nuestro Dios, para meditar en su bendita palabra. Quiero invitarlos, hermanos, a que vayamos al libro de Santiago, en el capítulo 1, donde vamos a meditar en los primeros versículos. Vamos a meditar en los primeros versículos del 1 al 4. Estamos en este sistema caído en el cual entró el pecado y con el pecado entra la muerte, mucho sufrimiento, dolor, tristezas. Dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 9 que así como cae la red sobre los peces y los atrapa, así también el tiempo malo viene sobre los hijos de los hombres. A veces decimos, pues nunca pensé que esto me iba a ocurrir, me iba a pasar. Dice Job, capítulo 5, que así como es natural que las chispas surjan y vuelan del fuego, de la llama, así también es natural la aflicción a los hijos de los hombres. Y estamos hablando que la aflicción, la tristeza, el dolor, la angustia viene tanto para los incrédulos como para los creyentes. Pero en esta hermosa mañana vamos a leer de los versículos 1 al 4 para irnos introduciendo al tema. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4. Acompáñenme en sus hogares a leer. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento y son, hermanos, los primeros versículos en ese cuidado amoroso, tierno de nuestro Dios, sabiendo que sus hijos estamos en este sistema. Escribe esta carta, hermanos, y inicia Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, con esos versículos. Los creyentes estamos expuestos al sufrimiento, a la aflicción, al dolor, a la tristeza, a que seamos calumniados, pero Dios quiere que perseveremos. Las aflicciones, el sufrimiento llegan a los incrédulos como al creyente. La diferencia está en cómo reaccionamos, y que es abismal llevar el sufrimiento, el dolor con Dios a estar sin Dios. Señor Jesucristo no nos dice que estamos exentos del dolor, sufrimiento. Él nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Es Pablo quien escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo, diciendo que el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Es Pablo que anima a los hermanos en el libro de los Hechos, diciendo que es necesario que a través de muchas aflicciones, tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Es Pedro, capítulo 1, quien nos dice, hermanos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tanto Santiago como Pedro nos dicen diversas pruebas de nuestra fe. Cuando dice diversas, una gran variedad de todos los colores, tamaños, tiempos. Y el Señor Jesucristo, nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, inspira que la primera carta, el primer libro del Nuevo Testamento, comience en su capítulo 1, los primeros versículos, dándonos elementos para perseverar. Lo que quiero expresar, mis hermanos amados, es que
la aflicción no destruye la fe de un cristiano genuino. La aflicción de ninguna manera va a hacer que un cristiano genuino no persevere. Nos queda muy claro que el Señor Jesucristo nos dice a través de Pablo, el libro de Romanos capítulo 8, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Nos queda claro, pero en el momento de la gran tristeza, el dolor, el Señor quiere a través de estos versículos que tengamos elementos para perseverar, elementos que nos fortalezcan, que nos animen para seguir adelante. Yo no sé, mi hermano, si has padecido alguna aflicción, sufrimiento, angustia en lo familiar, en tu cuerpo, en la enfermedad, en la muerte de un ser querido, o tal vez vendrán aún. Dios quiere que estemos preparados y que perseveremos. Nuestra fe va a ser probada, primeramente para corroborar que efectivamente es esa fe que salva, esa fe viva, esa fe que hace que perseveremos, esa fe que proviene de lo alto y que nos ayuda. Esta mañana vamos a ver unos elementos que Dios da a su pueblo. Dice a los hermanos que están en la dispersión, a las tribus, y comienza el versículo 2, dice: hermanos míos, estos versículos son para el pueblo de Dios y por aplicación en Cristo a nuestras vidas. Hoy, como creyentes, hijos de Dios, se aplican a nuestra vida, y vamos a ver unos elementos que Dios pone a través de Santiago para fortalecernos, para que lo tengamos presente y para que podamos salir de la prueba victoriosos. No es evadiendo, la prueba se tiene que atravesar y en la gracia de Dios podemos salir adelante. Y el Señor, conociendo que estamos en este sistema caído, el Señor ha puesto unos elementos para nuestra ayuda. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque en este mundo, en este sistema en donde hay aflicción, donde hay fallas incluso de nosotros mismos, donde hay enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, usted está con nosotros. Usted nos da elementos a través de Santiago. A través de Santiago, ayúdenos, Padre, bendíganos a tener presente lo que usted quiere hablarnos. Bendiga la enseñanza de su bendita palabra, Dios. Perdónanos, Dios, purifícanos con tu sangre derramada en la cruz del Calvario y ayúdanos a tener un corazón limpio, puro, para recibir tu palabra, y que si estamos en alguna aflicción, tristeza, dolor, podamos ser fortalecidos con estos elementos. Sin usted jamás podremos hacerlo. Ayúdenos, Papá Dios, pues imploramos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermano, no sé las tristezas que han venido a tu vida, la aflicción, el sufrimiento. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser problemas familiares, enfermedades, calumnias a nuestras vidas. Pero, ¿sabes? Dios está con nosotros, Dios desea que seamos aprobados, que nuestra fe suba un olor grato para con nuestro Dios y nos da elementos. Vamos a estar en Santiago capítulo 1. Comenzamos con el versículo 2, mi hermano, mi hermana. Capítulo 1, versículo 2. Versículo 2, si me ayudas a leer en tu casa, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Número 1, una actitud de gozo. Si escuchamos a este mundo va a decir que es absurdo, pues para ellos se basan en emociones, en sentimientos, y para ellos el gozo, la alegría, emana solamente cuando las cosas salen como ellos quieren, como ellos piensan, aún en pecados. Si ellos leen: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ni siquiera lo van a comprender,
porque el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales. Me voy a permitir leerte rápidamente unos pasajes que escribe Pablo. 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Algo que no está en el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Las personas sin Dios jamás van a poderlas entender. El apóstol Pablo, con un padecimiento, un aguijón en la carne, ruega 3 veces al Señor. Y la respuesta del Señor es, bástate de mi gracia. Jamás podremos tener la actitud de gozo en nuestra naturaleza terrenal sin Dios. Bástate mi gracia. Podemos tener esa actitud de gozo solamente por la gracia de Dios, solamente por esa gracia preciosa. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo ese contentamiento que entendemos en Cristo Jesús, que Dios, que inició la buena obra en nosotros, Él la perfecciona. Él permite las pruebas con un propósito, nos conforma a la imagen de Cristo a través de su Santo Espíritu, a través de la palabra, pero también a través de las pruebas, del sufrimiento, como estaremos viendo, del dolor, de las tristezas, pero Él está con nosotros en su fidelidad. Pablo dice en Filipenses, he aprendido a tener ese contentamiento, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y cuando Pablo escribe la carta a los hermanos que estaban en Filipo, él estaba en la cárcel. Sabemos, hermanos, que cuando apresan a Pablo y a Silas, lo azotan. Y el dolor de ser azotado, hermanos, eran marcas permanentes en el cuerpo. Se dice que algunos no resistían y morían. Pablo fue azotado y estaba en la cárcel con Silas, con grilletes, cadenas pesadas. Y él decide tener la actitud de gozo en medio de esa situación. Oraban y entonaban cantos a nuestro Dios. Hermanos míos, dice, tened, es una orden. Dice, los que están en la dispersión debemos tener, es un mandato, no es una opción, debemos tener una actitud de gozo, de contentamiento, entendiendo que Dios sabe lo que hace. Efectivamente hay dolor, hay tristeza. Y no significa, hermanos, que me voy a reír de lo que está pasando, sino un contentamiento de que Dios sabe lo que hace conmigo, una aceptación de que Él es infinitamente bueno y que los planes que Él tiene para nosotros, sus hijos, son de bien y de paz, que lo que Él decide, que lo que Él hace es lo mejor. Dice Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo citamos. Me voy a permitir leer, mi hermano. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Conocido por nosotros. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. El mismo Pablo en Filipenses capítulo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, porque el Señor no aflige voluntariamente. Él tiene un propósito en esa formación que está haciendo con nosotros. Él es el alfarero.
Las personas sin Dios tienden a preguntar por qué, para qué, hasta cuándo. Y nosotros también pudieran llegar a esos cuestionamientos, pero esperamos en Dios que Él sabe lo que hace. Él nos purifica, nos santifica. Él sabe lo que hace con nosotros. Y tenemos que reconocer, mi hermano, que muchas veces estamos en una desobediencia voluntaria. Te lo digo con todo amor. Conocemos que debemos congregarnos, y no lo procuramos otras cosas. Sabemos que debemos predicar el Evangelio y no lo hacemos. Recordemos a Jonás cómo se le dio el mandato de ir a predicar a ese lugar y se resistió y tuvo una actitud muy contraria a la voluntad de Dios. Pero después que él pasó por lo que pasó, él salió con toda pasión a hacerlo. Tenemos que examinarnos también, hermanos. Si Dios en su amor y misericordia no trata de purificarnos en alguna área de la cual tenemos pleno conocimiento. Tenemos un Dios bueno. En esta mañana, respecto a este punto, solamente quiero mencionar dos cosas, hermanos. Dos cosas que nos ayudan muchísimo a tener ese contentamiento. Sabemos que la disciplina, la prueba, al presente no parece ser causa de gozo, pero después en lo que se produce nos da mucho gozo, mucha alegría, mucha felicidad. Y el ejemplo que ponen las Escrituras es cuando son dolores de parto, en el cual cuando nace el niño se perciben las cosas de manera diferente, pero la mujer que está a punto de dar a luz tiene ese gozo que viene su niño, que viene su niña, o vienen los niños si son gemelos. Pero quiero mencionar dos cosas solamente, hermanos. Dos cosas solamente que nos ayudan y nos fortalecen para tener esa preciosa actitud de gozo que sube un olor grato para con Dios en medio de la aflicción. Colosenses 1:12. Colosenses 1:12. Dice la primera parte, la parte A, dice, con gozo dando gracias al Padre. Letra A, ser agradecidos. Acabamos de leer 1 Tesalonicenses cuando nos dice que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Y aprenderlo es fácil, pero cuando está la tristeza, nosotros tenemos que tener presente que tenemos que ser agradecidos para con Dios. Si nuestro corazón y nuestro ser se llena de ingratitud, de amargura, de queja, tal vez levantar el puño ante Dios, ante su obra. ¿Por qué? Jamás podremos tener esa actitud de gozo y no perseveraremos. Dios quiere que perseveremos. Tenemos que ser agradecidos para con Dios. Permítame comentar, hace algunos años mi papá murió. Y bueno, estábamos los tres hermanos. Mi hermana se quedaría en el hospital para el certificado. Mi hermano iba a ir por unos documentos que hacían falta para que nos dieran el certificado y su servidor fue a ver lo del terreno y los servicios funerarios. Y para quien ha muerto un ser querido, sabemos la tristeza profunda. El mismo Señor Jesús lloró con las hermanas de Lázaro. Y pues cuando me dirigía a la casa de ustedes, pues va esa tristeza profunda y el Espíritu Santo nos ayuda con pasajes como el que leímos, de debemos dar gracias a Dios en todo. Como el de Habacuc, aunque la higuera no florezca, debemos gozarnos en el Señor.
y con lágrimas uno le entona cantos a Dios y le da gracias a Dios por lo que me permitió con mi papá terrenal, sabiendo que Él está en la presencia de Dios. Y en esos momentos vienen recuerdos bonitos, sus consejos buenos para ser hombre de trabajo, para buscar la decencia. Y uno llora, pero uno entiende que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y cuando uno da gracias a Dios en todo, canta a Dios, creyendo que Él sabe lo que hace, agradeciéndole, es en esa preciosa voluntad de Dios donde corre todo el consuelo, la fortaleza, que nos ayuda a tener una actitud de contentamiento, de gozo. Yo te invito, mi hermano, a que en la aflicción que tú puedas tener, no dejes de agradecer a Dios por todo lo que nos da, por todo lo bueno. Quitemos de nuestras vidas la ingratitud, la queja, la murmuración. Seamos agradecidos con Dios. Recordemos que el contentamiento, la gratitud no es en nuestras fuerzas, es la gracia de Dios que nosotros debemos permitir para tener esa actitud de gozo. No sé las situaciones que pudieras estar pasando, no sé las situaciones que pudieran llegar, pero si nosotros no cuidamos ser agradecidos con Dios, no tendremos la actitud de gozo y tal vez no perseveremos. Pero Dios quiere que perseveremos. Letra B. Segunda a los Corintios 1:24. Segunda a los Corintios 1:24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, fijemos lo que dice, hermanos, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, sino que colaboramos para vuestro gozo. Es decir, hermanos, letra B, tener comunión con los hermanos. En ese caso, Pablo y los otros hermanos estaban colaborando para el gozo de los hermanos en medio de lo que estaban pasando. Lo que quiero expresar es que Dios ha dispuesto consolar, fortalecer, animar a través de los otros miembros del cuerpo de Cristo, que la gracia de Dios fluye a través de ellos. Una de las cosas que va a buscar el enemigo es aislarte. En medio de lo que puedas estar pasando, a que te aísles, a que no nos vean así. Pero Dios ha dispuesto eso, que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen, que debemos amarnos unos a otros, que debemos animarnos unos a otros, alentarnos. No te alejes, no te alejes. Una persona que se aleja de la comunión con Dios está muy vulnerable a alejarse, a no perseverar, tal vez a murmurar. Doy gracias a Dios por esta iglesia del Señor, en la cual en los momentos de aflicción, de tristeza, que llegan a la vida de un hermano, hay esas palabras de aliento, hay un abrazo, hay un papelito con una cita bíblica de un niño, de un joven, de un hermano, una hermana mayor, de nuestro pastor, de los diáconos. Dice, sino que colaboramos para vuestro gozo. Lo menos que podemos hacer es alejarnos. Sabes que cuando hay cosas dolorosas, muchos creyentes en el mundo se apartan, se aíslan, casi con amargura, echándole la culpa a Dios. Y Dios tiene un propósito bueno en todo lo que Él permite a nuestras vidas. No estamos hablando, hermanos, de las cosas que son consecuencias.
de nuestras desobediencias. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las pruebas que Dios permite que llegan a nuestras vidas para formarnos, para tener una actitud de gozo, de contentamiento. Tenemos que tener presente que no es en nuestras fuerzas, es en la gracia de Dios. Tenemos que tener presente que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo y que no descuidemos la preciosa comunión con los hermanos, que Dios ha dispuesto a ministrar consuelo, fortaleza, ánimo a través de los hermanos. Vamos a ver el número 2. Leímos el versículo 2. Ahora vamos a leer el versículo 3. El versículo 3, me ayudan en sus casas a leer el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Número 2, entendimiento. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia, resistencia en la tribulación. Dice, sabiendo. Y algunos pudieran decir, bueno, es que yo quiero saber para qué, yo quiero saber por qué, yo quiero saber hasta cuándo, yo quiero saber cómo se va a resolver. Pero no es el sabiendo, hermanos. Es un conocimiento que debemos tener en el momento de la prueba. Es un conocimiento de Dios que tenemos que tener presente. Dice el Señor, mi pueblo fue destruido, perdió muchas batallas porque le faltó conocimiento. En el momento de la prueba, de la tristeza, tenemos que saber, tenemos que estar sabiendo lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. No entiendo yo, Padre, aún estoy aturdido por lo que acaba de ocurrir. Pero sé que lo que tú haces es lo mejor. Y el Señor ha provisto su maravillosa palabra. Primero a los Corintios 10:13, hermanos. Primero a los Corintios 10:13. Dice la Escritura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tenemos que estar sabiendo que Dios no permite nada en nuestras vidas que no podamos soportar. Si algún cristiano dice, no lo puedo soportar, no es cierto. Y si llegara a ser cierto, es porque no es un hijo de Dios. Porque es Dios quien es fiel, quien dice que a sus hijos no permite algo que no podamos soportar. Señor Jesucristo, cuando lo van a aprender, dice, ¿a quién buscáis? Y conocemos el pasaje. Dice a Jesús de Nazaret. Y cuando él dice, yo soy, caen. Pero después vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y le vuelven a decir la misma respuesta. Y él dice, bueno, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Lo que quiero decir, mi hermano, mi hermana, que en ese cuidado tierno, omnisciente de nuestro Dios, sabía que los discípulos no estaban preparados para ser encarcelados. El Señor no deja que tengamos una carga que no podamos soportar. Más adelante, los discípulos, los apóstoles, estaban preparados para otras cosas, para otras pruebas, y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por Dios, por la obra. Dios no permite nunca que llegue a algo que no podamos soportar. Dice, sabiendo, tenemos que tener ese conocimiento de que lo que ha llegado a nuestras vidas o lo que llegue no es algo que no podamos soportar. Por eso no podemos reaccionar como los incrédulos que no conocen a Dios. Pero nosotros, tú y yo, Dios nos ha dado
el conocimiento, que sepamos que en la fecha que ocurra, como estemos, Dios ha permitido algo que sí podemos soportar en su gracia, en Cristo Jesús. Dice, sabiendo, Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, me probará y saldré como oro. Que la prueba está produciendo en nosotros un efecto purificador, santificador, y eso es bueno. Las lágrimas nos quitan la autosuficiencia, el sentir de soberbia, de orgullo, que tanto ofenden a Dios y nos hacen humildes. Esas lágrimas nos hacen más empáticos, sensibles para mis hermanos que están padeciendo. Las lágrimas nos ayudan a depender más de Dios, y eso es bueno. Saldré como oro, más semejante a mi Señor. Y cuando pasemos una prueba, hermanos, para la gloria de Dios, no nos sorprendamos si Dios quiere llevarnos a otro nivel, con otra prueba. Dice Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tenemos que enfrentar las pruebas sabiendo que antes de que la prueba inicie, el Señor Jesucristo está orando, intercediendo, porque nuestra fe no falte. Dice, para que probada vuestra fe. Él está intercediendo mucho antes de que la prueba llegara, de que siquiera tuviéramos conocimiento de que eso vendría. El Señor Jesucristo está orando por ti y por mí, por sus hijos, y está orando, y Él ha permitido, y dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En ese momento Pedro no tuvo el valor, conocemos el pasaje, llora amargamente, inclusive se retira. Por eso cuando el Señor Jesucristo resucita, decidle, avisarle a mis discípulos y a Pedro, en ese profundo dolor que tiene un cristiano cuando le falla a Dios. Y si tú eres un cristiano, tú sabes lo que es ese dolor de fallarle a nuestro Dios, donde Satanás dice, ya no, tú ya no sirves. Y Dios dice, avisadle a Pedro, ese que falló, lloró, se arrepintió, que tuvo miedo. En la gracia de Dios, más adelante, cuando comienza la persecución a los hermanos, terrenalmente era el líder cristiano, y él estuvo dispuesto a dar su vida y animar a los hermanos. Dios está intercediendo por nosotros. Tú y yo desconocemos cómo Dios nos va a usar. Pedro en estos momentos no dimensionaba cómo Dios lo iba a usar, pero estaba siendo preparado, pero no se le dejaba solo. El Señor Jesucristo estaba intercediendo por él. Tú y yo no sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros más adelante. Y ese conocimiento lo tenemos que tener presente en medio de la prueba. Él es Dios, Él es el alfarero. Tenemos que tener presente, tenemos que estar sabiendo que Dios está intercediendo por nosotros y que Dios sabe cómo nos va a usar más adelante para su honra y su gloria, y eso es bueno, pero tenemos que estar sabiendo. Segunda a los Corintios 1, 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación,
el cual nos consuele en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si Él permite la tribulación, la aflicción, es para ser consolados. Y dice, y así como abundan las aflicciones, mucho más abunda la consolación de nuestro Dios. Y es una consolación perfecta, porque el Consolador es perfecto. El Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Tenemos que estar sabiendo eso. Y dice, para que también vosotros, en esa preparación que está haciendo en nosotros, podáis también consolar con la misma consolación, con la mía no, con la del Señor, a los hermanos que padezcan. El Señor nos está preparando y dice, para que también podáis consolar. La consolación de Dios es superior. La gracia de Dios es superior, infinitamente superior a cualquier aflicción que esté llegando a tu vida o a la mía. Tenemos que tener clara esa realidad. En el momento de la tribulación, de las lágrimas, de la gran tristeza, de que humanamente siento que no tengo fuerzas, tenemos que tener presente que la gracia de Dios, la consolación del Señor, abunda infinitamente más que cualquier cosa que llegue a tu vida o a mi vida como hijos de Dios. Tenemos que estar sabiendo, Romanos 8, 26, 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En el momento que llega la situación, a veces lo vemos venir, a veces no. Pero a veces, aunque lo veamos venir, hablo de una situación de un cáncer terminal, al momento que es el momento de esa separación terrenal por medio de la muerte de un ser querido, nuestro cuerpo, nuestro ser interior, se cimbra, hermanos. Estamos en el Señor, de pronto hay tal vez un aturdimiento momentáneo. Sabemos que clamamos a Dios, pero muchas veces solamente le decimos, ayúdanos, Padre. Bartimeo decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tal vez un teólogo pudiera decir, mira, esa oración debe ser así, así, asada. Nosotros tenemos que estar sabiendo que el Espíritu Santo acomoda nuestras peticiones a Dios con gemidos indecibles. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tienen un lenguaje en el cual Dios Hijo está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo está acomodando de acuerdo a la preciosa voluntad de Dios. Tenemos que estar sabiendo esas cosas. Si nosotros no estamos sabiendo esas cosas, podemos tomar una decisión equivocada. Tal vez, aunque no lo expresemos, podemos enojarnos con Dios. Me retiro de servir, me retiro de la comunión, de la iglesia, y tengo todas las excusas. Y ese es el plan de Satanás. Pero el plan de Dios es que nosotros permanezcamos. El plan de Dios es que nosotros perseveremos, porque es lo mejor para nosotros. Pero tenemos que estar sabiendo, cuando lleguen las aflicciones, la tribulación,
por la prueba de nuestra fe, debemos estar sabiendo. Lo que queremos estar sabiendo es para qué, hasta cuándo, cómo se va a resolver. Pero lo que tenemos que estar sabiendo es esto, la palabra de Dios para nosotros. Y número 3. Ya leímos el versículo 2, el versículo 3, ahora leeremos el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Número 3, sumisión. Nosotros, hermanos, tenemos que estar sumisos. Como decía hace un momento, Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. A que la obra de Dios en nosotros se concluya. A veces escuchan a personas en el mundo, creyentes, que dicen, no, yo ya no aguanto esto, yo ya me voy, es insoportable, ¿sí? Hay personas que son amistades y dicen, oye, fíjate que estaba haciendo un pan, pero ahí estaba bonito, pero lo saqué y todo se hizo mal. No permitió que se diera el tiempo completo de estar en el horno. Nosotros tenemos que tener esa actitud de sumisión en el tiempo. Una de las cosas muy comunes que Satanás trata de insertar, ¿hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo, Dios? Dios sabe lo que hace. Y Él es bueno y tierno y cuidadoso. Y no va a dejar un tiempo que no podamos soportar. Dice Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice Santiago 1:4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, dice, sin que os falte cosa alguna. Una sumisión para que Dios vaya agregando cosas y cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en semejanza a Cristo. Que Él nos lleve más y más a la estatura de nuestro Señor. Pero tenemos que tener una disposición de decirle, no lo entiendo, Padre. Estoy turbado, turbada. No sé cómo se va a resolver, pero tú sabes que te amo. Ayúdame, Papá Dios, a tener esa sumisión que no está en mi ser natural. Tú me dices sin que os falte cosa alguna. Yo estoy dispuesto. Añádale, Padre. Añade a mi vida lo que me hace falta, porque sé que es para mi bien, porque yo sé que tú eres bueno, que me amas. Amigo que nos estás viendo, que nos escuchas, yo sé que llegan aflicciones, tristeza, sufrimiento, o tal vez llegarán. Es abismal, es terrible estar sin Dios. Pregúntale a la persona que te compartió, que te muestre con las Escrituras cómo tú puedes ser parte del pueblo de Dios, cómo tú puedes ser parte de la familia de Dios para que podamos llamarnos hermanos y eso glorifique el nombre de Dios. Tal vez eres una persona conocida que ha llegado por tiempo a alguna iglesia y no has tomado la decisión. Sabes que cuando llega el sufrimiento, dice cuando llega el tiempo malo, dice Eclesiastés, si tú no estás en Dios, las cosas pueden ser terribles. Cristo te invita a venir a Él. Mi hermano, mi hermana, yo no sé si estás padeciendo algún sufrimiento.
Algunos compartimos. Desconozco la dimensión. Hay sufrimientos que no se comparten y lo respetamos. Pero ¿sabes? El primer libro del Nuevo Testamento, los primeros versículos que Dios pone para nosotros, por aplicación a la iglesia, es para que permanezcamos firmes, porque eso es lo mejor, porque eso es bueno para ti y para mí. Y ha puesto esos elementos, una actitud de gozo, un entendimiento espiritual y un sometimiento a lo que Dios hace. Él es el soberano y nosotros reconocemos ese atributo de nuestro Dios, esa soberanía. Cuando nosotros nos sometemos al alfarero, no lo podemos hacer esas tres cosas en nuestras fuerzas, pero el Señor dice: bástate mi gracia. Permite que la gracia de Dios nos conduzca a la actitud de gozo, al entendimiento espiritual y una sumisión a lo que Dios hace en nuestras vidas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ninguna consolación mejor que la que Dios nos da. Ningún ánimo, gozo, contentamiento que lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios quiere derramar esa gracia y que la recibamos para seguir adelante. No lo sé, las cosas que humanamente no conozco, por las que conocemos, estamos orando. Estamos orando de que todos los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, aprobemos la prueba, presente o futura. Estamos en sus preciosas manos. Vamos a orar. Amantísimo Señor, gracias Dios por ser tan bueno. Gracias porque en este sistema caído, en este mundo donde hay aflicción, sufrimiento, dolor, tristeza, calumnias en nuestras vidas, nuestras propias fallas, Padre, usted está con nosotros. Gracias por esos elementos que da a través de Santiago, conociendo lo que su iglesia necesita. Ayúdanos a tenerlo por práctica. Perdónanos, Padre, si hemos olvidado, descuidado o voluntariamente hemos hecho algo contrario. Bendícenos, Padre, y te suplicamos, Dios, que todos aprobemos la prueba. Te suplicamos, Padre, que todos los miembros de esta su iglesia haga lo que tenga usted que hacer para que se forme en nosotros lo que usted como alfarero de nuestras vidas desea hacer. Ayúdanos a tener ese contentamiento, esa aceptación sumisa para con su soberanía, su divinidad, porque usted es bueno y perfecto. Jamás lo podremos hacer, Padre, sin su santa ayuda, porque si lo imploramos y rogamos en el poderoso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasemos un excelente día, primer día de la semana en el Señor, y al rato estará la enseñanza de la tarde. Un fuerte abrazo por este medio, hermanos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras
Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví y loco he de morir. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví y loco he de morir.